Darle primero que todo, pues muchísimas gracias a todos los que están conectados en este seminario, en esta charla, en esta transmisión, como ustedes le quieran llamar. Y en nombre pues del Instituto Colombiano de Estudios Fiscales ICEF, entonces pues le damos la más cordial bienvenida a todos a este, a este webinar, charla, implementación, no sé cómo le quieran ustedes mejor llamar, que entre otras cosas pues una transmisión de conocimiento en la que nosotros realmente estamos haciendo aquí cuando nosotros nos disponemos para todos estos espacios. ¿Listo? Primero que todo, quiero que me confirme si están viendo la pantalla, si están viendo sin ningún inconveniente, Valerie. Sí, Sí, ingeniero ahí Rubén. estamos viendo. Ah, bueno, listo. Valeria, muchas gracias. También a usted, doctor Carlos Arturo. Bueno, ya Carlos Arturo lo mencionaba, ¿no? Estamos en esta onda hoy en día de todo lo que se llaman los documentos electrónicos. No sin antes recordarles a todos ustedes que en esos momentos la humanidad entera está viviendo algo que se llama la era de la transformación digital. Y cuando uno empieza a hablar de la era de la transformación digital es bien emocionante porque allí se da uno cuenta de que esta era es impactada por diferentes tecnologías. Y cuando nosotros empezamos a hablar aquí en nuestro país no solamente en Colombia, sino a nivel mundial de tecnologías y de documentos electrónicos para todos los procesos que tienen que ver con la parte fiscal, entonces podemos decir sin ningún temor que estamos siendo parte de la era de la transformación digital y si esa, pues a través de todos sus proyectos, de todas las soluciones que le ofrece a sus clientes, es un actor directo en todo lo que tiene que ver con la era de la transformación digital. Hoy vamos a hablar entonces de los documentos soportes electrónicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de documentos soportes electrónicos, hacemos énfasis a algo que se llama el sistema de la factura electrónica. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se le llama esto el sistema de la factura electrónica? Porque los documentos electrónicos que en este momento están siendo implementados en nuestro país por todas las empresas convergen dentro de una plataforma que se llama el sistema de la factura electrónica. Cuando este proyecto inicialmente inició en el país, entonces la DIAN inició solamente con algo que se llamaba la factura electrónica, más exactamente por allá en el año 2015 con el decreto 2242 y a eso se le conoció factura sin validación previa, pero solamente era ese módulo de factura electrónica. Luego esto empezó a crecer y haciendo el aprovechamiento de esa plataforma que ya se tenía dispuesta, entonces lo que la DIAN hace es dejar allí la plataforma como tal y ya transformarla no solamente a factura electrónica, sino a todo un sistema. Quiere decir que esto prácticamente es como el macroproyecto donde convergen los proyectos que se están desarrollando allí alrededor de él. Y si esa hace parte integral de todo esto a través de todo su portafolio, porque si esa es uno de los proveedores tecnológicos, si no es el más reconocido en Colombia. Entonces, tenemos que dentro del sistema de la factura electrónica, pues allí convergen los documentos electrónicos que en estos momentos están siendo implementados como tal. Entonces tenemos la factura, ¿listo? Tenemos la factura, el sistema de la factura de venta y cuando uno habla entonces del sistema de la factura de venta, entonces allí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que el sistema de la factura de venta está compuesto, llamémoslo así, por dos módulos. ¿Listo? Entonces, esto lo encontramos y su definición concretamente está en el decreto 358, que ese decreto es de marzo del 2021, ¿listo? De 2020, perdón. En este decreto, ¿qué hace el Ministerio de Hacienda? Dice que en Colombia solamente existen dos sistemas de facturación. Esos sistemas de facturación son el de la factura de venta y el de los documentos equivalentes.
¿Listo? Entonces tenemos esos dos sistemas de facturación. No existen más sistemas de facturación en Colombia, solamente existen dos sistemas de facturación. Y cada uno de estos sistemas tiene sus propios elementos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la factura de venta está compuesta por, el sistema de la factura de venta está compuesto por la factura electrónica y por la factura de talonario o papel. Estos dos elementos componen el sistema de facturación de la factura de venta. Por otro lado, tenemos entonces otro sistema de facturación que es el de los documentos equivalentes, que está compuesto en este momento por 12 elementos. ¿Listo? Entonces tenemos el tiquete de máquina registradora POS, tenemos las boletas de ingreso a cine, los tiquetes de transporte aéreo, los extractos expedidos por las sociedades financieras y los fondos, los tiquetes o billetes de transporte aéreo de pasajeros, documentos en juegos localizados. ¿Listo? Estos son como, por ejemplo, los casinos. La boleta o fracción o formulario en juegos de suerte o azar diferentes a los juegos localizados, o sea, cuando nosotros compramos, por ejemplo, billetes de loterías, documentos expedidos en el cobro de peajes, documento de la bolsa de valores, el documento de operación de la bolsa agropecuaria y otros commodities, los recibos de servicios públicos, las boletas de ingresos a espectáculos públicos. Entonces, esos 12 son documentos equivalentes. ¿Cuál es la importancia del decreto 358 que yo les mencionaba anteriormente? Que antes de la entrada en vigencia de ese decreto, por ejemplo, existían muchísimos más documentos equivalentes. Por ejemplo, la cuenta de cobro se consideraba antes un documento equivalente. Hoy en día la cuenta de cobro, llamémoslo así, para la DIAN no existe. Seguirá existiendo como un documento que hace parte de una negociación entre dos partes o entre diferentes partes, ¿cierto? Pero es a título personal. Para la DIAN como tal, la cuenta de cobro ya no existe. ¿Listo? Y antes de la entrada en vigencia del decreto 358, hacía parte de los documentos equivalentes. Otro ejemplo para que ustedes lo tengan allí. Las máquinas registradoras con sistema PLU. Esas máquinas que eran tan utilizadas en el comercio, en los comercios locales de todas las ciudades y que pues les confieso que todavía se ven en algunos sitios, que ya no tienen por qué estar circulando, y ese tiquetico que expedía esta maquinita también se consideraba como un documento equivalente. Entonces, fíjense que allí ya no está. ¿Listo? Ya no está. Entonces, el decreto 358 lo que hace es hacer un resumen o una sintetización de todos los documentos equivalentes que existían en el país y solamente los reduce a 12. Por acá abajo aparece un 13º documento equivalente. ¿Listo? Allí lo estoy señalando. Ese documento equivalente electrónico, que es un proyecto en el que la DIAN ha venido trabajando, todavía no ha podido llevarse a cabo como tal, pues porque se podrá entender que la consolidación de cada uno de los 12 documentos anteriores tiene sus propias características que los hacen muy particulares a todos. Y poner esos 12 documentos equivalentes en uno solo requiere su tiempo, su desarrollo, una implementación, porque no es tan fácil hacerlo, entonces requiere de reuniones, de diferentes mesas sectoriales para llegar a un acuerdo como tal y poder tener un producto de calidad. Más sin embargo, se habla desde la DIAN que, por ejemplo, para finales de este año, el tiquete de máquina registradora con sistema POS ya será electrónico, que en cuanto a eso, pues sí está muy adelantado. Lo mismo que el documento de recibo de servicios públicos, o sea, los recibos de servicios públicos que llegan a nuestros hogares, esos también son documentos equivalentes y también se tiene contemplado
Se ha dicho desde la DIAN que antes de que finalice este año, ese documento de servicio público también tendrá o ya estará de forma electrónica circulando en nuestro país. ¿Listo? Entonces, estos documentos equivalentes que se van a ser transformados electrónicamente van a converger también dentro del sistema de la factura electrónica. Lo mismo que el sistema de la factura de venta. Ya tenemos, por ejemplo, que la factura electrónica, que es con validación previa, ¿listo? Esa factura electrónica con validación previa ya converge dentro del sistema de factura electrónica. Lo mismo que la factura de talonario o papel. Y aquí voy a hacerles un pequeño paréntesis para explicarles algo, para que ustedes lo tengan en cuenta. Resulta que la norma me dice que la factura de talonario papel solamente la puedo utilizar yo en dos momentos. ¿Cuáles son esos dos momentos en que se pueden utilizar la factura de talonario papel? Uno es cuando son empresas que apenas nacen o se crean, entonces la administración tributaria otorga 2 meses para que a partir de su creación, esta empresa o esté obligado a facturar inicie con el procedimiento y la implementación de convertirse en facturador electrónico. Entonces, en esa transición de esos 2 meses, mientras está haciendo la implementación para registrarse, habilitarse, hacer pruebas como facturador electrónico e ingrese ya a la etapa productiva o a la etapa de producción, entonces durante esos 2 meses las ventas que este nuevo obligado realice las puede hacer a través del sistema de factura de talonario o papel. ¿Listo? Ese es un caso. El otro caso en que se puede utilizar factura de talonario o papel es cuando el obligado a facturar entre dentro de un estado que se conoce como la contingencia, aunque la palabra contingencia no aparece referenciada en la norma, porque para la factura electrónica entonces tenemos la resolución 042 de mayo del 2020. Entonces, allí no aparece referencia a la palabra contingencia, sino que aparece o la norma hace referencia a la palabra inconveniente de tipo tecnológico. Entonces, llamémoslo así. Cuando un obligado a facturar entra en algún tipo o presenta algún tipo de inconveniente tecnológico, entonces la DIAN le permite facturar a través de la modalidad de talonario o papel, pero la norma es muy clara porque dice la norma que luego de haber sido superado ese inconveniente tecnológico, durante las siguientes 48 horas, esas facturas tienen que subirse de forma electrónica, conservando el mismo rango de numeración con el que nació. O sea, como las facturas de talonario papel se hacen específicamente con ese formulario que es para talonario papel, entonces así mismo con esa misma numeración tienen que subirse de forma electrónica. ¿Listo? Esto ya son procedimientos que sí se lleva muy adelantado desde hace mucho rato. Entonces, para que tengamos en cuenta que, de acuerdo al decreto 358, solamente existen en Colombia 2 sistemas de facturación, que es el de la factura de venta y el de los documentos equivalentes, y ambos convergen dentro de la plataforma del sistema de la factura electrónica. Por acá tenemos en la parte de sus pantallas, en la parte superior derecha, algo que se llama el Radian. ¿Listo? Ese Radian también es otra plataforma que converge dentro de la plataforma, ¿cierto?, del sistema de la factura electrónica. Este Radian, ¿listo?, es administrado por la DIAN como tal, ¿listo?, pero su normatividad específicamente es dada por el Ministerio de Hacienda y por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por el MINSIT. ¿Listo? O sea, las reglas de juego como tal las han dado ellos, pero la plataforma converge dentro del sistema de factura electrónica porque la DIAN es la encargada de manejar esta plataforma, y allí pues lo que se hace con el Radian es el registro, consulta y trazabilidad de facturas electrónicas de venta como título valor. ¿Listo? Esto es para impulsar un mercado que es el mercado del factoring. ¿Listo? Un mercado que de pronto no ha sido
no ha tenido mucho auge en el país, pero que desde hace rato se viene desarrollando y cada vez ha venido tomando un poco más de fuerza. ¿Listo? Entonces el Radian también converge dentro de la plataforma y convergen dentro de esta plataforma también los documentos soportes electrónicos. ¿Cuáles son esos documentos soportes electrónicos? Entonces tenemos el documento soporte en adquisición con sujetos no obligados a facturar, que de esto pues vamos a hablar un poco más adelante, solamente les estoy aquí haciendo como una abrebocas de lo que se viene y de lo que vamos a hablar. ¿Listo? Entonces tenemos el documento de soporte con no obligados, que ya se viene utilizando entre otras cosas, ¿no? Solamente que de forma física, pero ya dentro de poco será electrónico. El documento de soporte de pago de nómina electrónica que ya inició. Ya muchas empresas están haciendo la transmisión, digo que muchas, porque no todas han iniciado. ¿Listo? Muchas empresas ya están enviando sus nóminas electrónicas a la DIAN. ¿Listo? Tenemos unas próximas implementaciones como el documento de importación, que la DIAN viene trabajando en esto, y otros documentos, demás documentos relacionados, porque entre otras cosas la DIAN pues también ha anticipado ya que está trabajando, por ejemplo, en el certificado de retenciones en la fuente. Eso también va a ser electrónico. Y vienen muchas cosas más de proyectos que se están hablando en el interior de la entidad para que sean implementados de forma electrónica, porque lo que la DIAN está buscando es llegar a algo que se llama el libro fiscal electrónico. ¿Listo? Ya sabemos que un libro fiscal se compone de los ingresos, ¿cierto? Se compone de las deducciones y allí tenemos entonces los totales. Eso todo tendrá que ser soportado de forma electrónica y para poder llegar hasta allá, pues entonces es que se están haciendo todas estas implementaciones. Entonces allí pues tenemos como tal que es el sistema de la factura electrónica que converge dentro de ella y tenemos entonces el marco normativo de todo este sistema de la factura electrónica que comprende entre ellos el artículo 615 del Estatuto Tributario, que es donde nace la obligación de facturar. Tenemos el Decreto Único Reglamentario 1625 con todas las modificaciones que desde el 2016 que fue emitido hacia acá ha tenido diferentes modificaciones. Tenemos la resolución 42 para todo lo que tiene que ver con factura electrónica, la resolución 13 con nómina electrónica, modificaciones que se le han hecho y por último pues tenemos la resolución 28 que es una resolución que modificó lo que tiene que ver con el envío de la nómina electrónica. Con nómina electrónica tenemos modificaciones con documentos de soporte con no obligados también. Y estas resoluciones, estos artículos, el decreto, hacen parte entonces de lo que le da sustento jurídico a todo el proyecto de lo que tiene que ver con el sistema de la factura electrónica, buscando que cada vez se tenga más fortaleza, porque pues la DIAN ya ha tenido experiencias de que algunas resoluciones que se han emitido con base a algunas leyes que se han pronunciado se han caído, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan que, por ejemplo, que la ley 1743 del 2018 se cayó, ¿cierto? Tuvo un decaimiento en la norma, o sea, se declaró inasequible. Esa ley 1943 del 2018 fue declarada así por el Congreso y entonces unas resoluciones que la DIAN había emitido con respecto a esa normatividad, pues también sufrieron el mismo efecto. Entonces, lo que la entidad tributaria siempre busca es que todos sus proyectos tengan la suficiente fuerza jurídica para evitar inconvenientes que han ocurrido en el pasado. Entonces, este marco normativo, pues, soporta todo lo que tiene que ver las operaciones de compra y venta de productos o servicios, la factura electrónica, los documentos electrónicos, el Radian, documentos soporte de pago de nómina, documentos con no obligados. Esto es lo que está soportando entonces todo lo que tiene que ver este proyecto como tal. Ahora, un breve repaso, porque yo sé que ustedes ya conocen mucho sobre factura electrónica, porque pues
Ciesa siendo líder de todo este proyecto a nivel nacional, brindando uno de los mejores servicios para todos sus clientes. Yo sé que de primera mano han tenido todo el conocimiento, pero así como a breve, como a modo de repaso, porque muchos dirán, ¿qué es validación previa? O sea, ¿con qué se come eso? Y validación previa no es algo nuevo ni algo que de pronto la DIAN se haya inventado, porque la validación previa la hacemos la mayoría de nosotros casi que a diario. Solamente que la DIAN tomó eso que ya se venía utilizando para usarlo a su favor, por así decirlo. Y por ejemplo, nosotros cuando vamos a un cajero automático, que tomamos nuestra tarjeta y la pasamos por el cajero y retiramos dinero, cuando nosotros digitamos los datos en el cajero automático, esos datos viajan automáticamente a la entidad bancaria, de forma encriptada, la entidad bancaria a través de sus servidores los analiza y valida esa operación o la rechaza. Si la valida, le dice, le da la orden al cajero automático que nos entregue el dinero que estamos solicitando. Si la rechaza porque encontró que no había saldo suficiente, pues entonces el cajero simplemente nos va a mostrar un letrero de que no contamos con fondos suficientes, o etcétera, etcétera. Exactamente eso, eso es como tal validación previa. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir? Que cada que una empresa a nivel nacional genere facturas electrónicas validadas previamente, son operaciones que la DIAN en tiempo real las está conociendo. Eso es validación previa. ¿Listo? ¿Qué es lo que ustedes vienen haciendo con Ciesa? Este es el modelo electrónico, listo. Allí tenemos entonces que cada que se genera una factura electrónica a través de un software, que ustedes ya lo tienen, ese software genera una factura en formato XML, listo, y viaja acá a la DIAN. Esas facturas todas viajan aquí a la DIAN. La DIAN las revisa, ¿cierto? O sea, allí se validan y cuando están validadas las devuelve nuevamente al que está generando la factura para que éste, listo, las entregue al comprador. En el caso de Ciesa, como son proveedores tecnológicos, entonces sus clientes que están utilizando el software de Ciesa, esas facturas pasan a través del servidor del proveedor tecnológico porque el proveedor, o sea, Ciesa como tal, las envía a la DIAN las valida y el proveedor tecnológico las distribuye. O sea, es un ecosistema muy completo de toda la trazabilidad de estos procesos cuando ustedes están utilizando un proveedor de tanta confianza y de tanta credibilidad como Ciesa. ¿Listo? Entonces, allí se están generando unos momentos que se reconocen como la generación, la transmisión, validación, expedición y la recepción. A modo de para recordarles nuevamente pues, que esta recepción se puede hacer o a través del envío de este documento electrónico a través de un correo, ¿cierto? O también disponiendo de un servidor o de un sitio web para que el cliente la pueda descargar y la norma contempla en la resolución 042 de que si estamos negociando con un adquiriente que no es electrónico, porque muchas veces se puede dar ese caso, entonces para esos casos de que nuestro cliente no tenga un correo electrónico ni cuente con los medios suficientes para ingresar a un sitio web y hacer una descarga de un documento electrónico, entonces lo que la norma simplemente dice es que se imprima una representación gráfica y se le entregue a ese adquiriente. Lo que sí deben de tener siempre en cuenta es que cuando se genera una factura electrónica, el documento válido, o sea, el documento original es el archivo XML. ¿Listo? Ese es el archivo original. El XML es la factura electrónica. El archivo PDF simplemente es una representación gráfica y por eso pues no se le antepone siempre el nombre de representación gráfica de una factura electrónica. ¿Por qué? Porque el XML es la factura original. El archivo XML es la factura electrónica. Nunca es el PDF o una representación gráfica. Ahora, ya superado pues el tema de lo que tiene que ver con factura electrónica con validación previa, que ya ustedes conocen muchísimo de todo eso, y no sin antes recordarles que todas las dudas, las inquietudes, las preguntas que de pronto puedan tener, al final de esta charla,
se va a tener un espacio suficiente para que ustedes de pronto hagan sus preguntas, sus sugerencias, sus consultas, sus dudas, sus inquietudes, lo que tengan allí. Vamos a hablar entonces de otro proceso muy importante que está transcurriendo en este momento, que es que son los documentos electrónicos, y el documento de nómina electrónica es un documento electrónico. Muy importante. ¿Por qué? Porque todos deben de tener en cuenta que el documento soporte de pago de nómina electrónica es el único documento que la DIAN va a permitir, ¿cierto? Y que va a validar para que ustedes puedan soportar, ¿cierto? Puedan soportar los impuestos descontables que hayan presentado por pago de nómina. No hay otro documento que lo pueda reemplazar. Entonces, es tan importante este documento que si la empresa no sustenta en caso de tener algún tipo de visita por parte de la entidad tributaria y no soporta, ¿cierto? El costo que tienen por pago de nómina con este documento, entonces la DIAN simplemente no le va a, le va a desconocer ese gasto que tienen allí. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el documento soporte de pago de nómina electrónica? Entonces, es la evidencia de todos los valores devengados y los valores deducidos, porque ya sabemos entonces que una nómina se compone de devengos, de deducidos, y que la diferencia entre los dos pues es el neto a pagar. Entonces, este documento es la evidencia de eso, pero que se desprende de una relación laboral o legal y reglamentaria o por pago de pensiones a cargo del empleador. Muchos se dirán, preguntarán, venga, ¿y por qué por pago de pensiones? ¿Listo? Porque resulta que hay muchas empresas todavía en el país que tienen dentro de su carga laboral este compromiso o esta obligación de cada mes pagar un sueldo a sus trabajadores. ¿Listo? Esto hoy en día ya no se ve porque pues tenemos aquí en Colombia que existen los fondos administradores de pensiones y de cesantías. Pero antes muchas empresas tenían a su cargo esta obligación y la mayoría de las empresas que todavía cuentan con estas figuras pues están dentro del orden de las empresas del sector público. Hay una que otra dentro del sector privado que todavía pues tiene esta obligación, por eso se incluyó esa palabrita dentro de la normatividad. Pero es muy importante tener en cuenta lo que la norma nos dice, porque la norma dice que es de acuerdo a una relación laboral o legal y reglamentaria. Y esto se ajusta a lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo. Entre otras cosas, todos deben de tener muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque los valores que se van a consignar dentro de la nómina electrónica tienen que obedecer o ajustarse a lo que está diciendo la normatividad. Porque hemos encontrado o algunas empresas han cometido el error de que, por ejemplo, en el país existe una figura que se llama la contratación por prestación de servicios. Y, por ejemplo, esa figura de contratación por prestación de servicios no obedece a esta descripción que la norma me menciona, a la relación laboral o legal y reglamentaria, ¿cierto? Entonces, entre otras cosas, pues hay mucha jurisprudencia en cuanto a esto, porque muchos han alegado de que se debería de considerar la figura de contratación por prestación de servicios, ¿cierto? Como una relación laboral o legal, y pues ya el Estado se ha pronunciado que no puede ser porque esa figura no obedece a las condiciones y requisitos que se deben de cumplir, ¿listo? Para considerarse como una relación laboral. Entonces, la figura de contratación por prestación de servicios, como no obedece a esta figura ni se ajusta a lo que nos dice el Código Sustantivo del Trabajo, entonces, pues si hemos contratado personal a través de esta figura, esas personas que se contrataron no pueden ir dentro de una nómina electrónica. ¿Listo? Para ellos se aplica otro procedimiento que si es que si es, por ejemplo, que son sujetos no obligados a facturar, entonces a ellos se les tendría que emitir el documento de soporte con no obligados, del cual vamos a hablar un poco más adelante. ¿Listo? Entonces, todos los que tengan con la empresa una relación laboral o legal y reglamentaria, dependiendo del tipo de contratación, entonces esos son los que
van a estar allí informados dentro de una nómina electrónica. Ahora, para un empleador, este documento es el que soporta los costos, deducciones y deducciones en el impuesto sobre la renta. ¿Listo? Y se debe generar y transmitir para la validación de la DIAN de manera independiente. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de manera independiente, entonces allí informamos pensionados, todos sus trabajadores, ¿cierto? Informando por cada uno de ellos el valor que le debe pagar de forma mensual. Ahora, cuando la DIAN habla de que los valores que se van a informar allí son los valores que correspondan a un mes, la DIAN, por supuesto, sabe de que hay empresas que pagan cada 10 días, hay otras que pagan cada 15 días, cada 20 días. Pero lo que la DIAN está informando es que los valores que se pagaron dentro de un periodo de 30 días sean los que se informen dentro de una nómina electrónica. Ahora, cuando nosotros entonces decimos de que para un empleador este documento es el que soporta los costos y las deducciones en el impuesto sobre la renta, entonces podemos decir que los sujetos obligados a generar y transmitir nómina electrónica son todos aquellos que estén obligados a declarar renta. ¿Listo? Y que dentro de su declaración de renta, entonces ellos lleven allí dentro de sus costos y deducciones estén allí descontándose pues pagos por conceptos de nómina, entonces ellos sí tienen que tener o generar este documento de forma obligatoria. ¿Por qué? Porque recordemos que, por ejemplo, aquí en Colombia existen empresas que no son, que tienen nómina a cargo, tienen empleados a cargo, pero que no son declarantes de renta. Por ejemplo, la administración tributaria en estos últimos días, desde el 2021 hacia acá, ha venido impulsando mucho algo que se conoce como el régimen simple de tributación. Muchos lo han confundido con el régimen simplificado y son dos cosas muy diferentes. Entre otras cosas, pues el régimen simplificado, pues eso ya desapareció en Colombia. En Colombia existen los obligados o no obligados. ¿Listo? Ya eso de que régimen común y régimen simplificado, eso ya no existe. Existen obligados o no obligados. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los del régimen simple de tributación, que para pertenecer a ese régimen hay que cumplir con unos requisitos. Entonces, dentro de lo que dice este régimen es que ellos no están obligados a presentar declaraciones de renta. Ellos presentan unas declaraciones consolidadas y unos anticipos bimestrales, ¿cierto? De acuerdo a su condición, pero ellos no son declarantes de renta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los del régimen simple que no son declarantes de renta, entonces ellos en teoría no están obligados a generar y transmitir nómina electrónica. Otro ejemplo, hay muchas personas jurídicas, por ejemplo, del régimen especial, que ellos presentan dentro de una declaración de renta, o sea, dentro de un formulario de declaración de renta, solamente están obligados a ¿qué? A informar ingresos y patrimonio, pero ellos no depuran una renta como tal. Entonces, ellos, por ejemplo, como no están presentando una declaración de renta como tal, ellos tampoco están obligados a generar y transmitir documentos soporte de pago de nómina electrónica. Esto es bien importante que todos lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay unos que sí están obligados y ya sabemos que son todos los declarantes de renta. Pero si a esa persona no es declarante de renta, entonces no está obligado a generar y transmitir documentos soporte de pago de nómina electrónica. Y algo muy importante para que de pronto todos ustedes tengan allí en cuenta es que se hagan la siguiente pregunta. ¿Soy responsable de llevar contabilidad? Entonces, si la respuesta es sí, entonces el responsable de llevar contabilidad genera y transmite la nómina electrónica cuando se causa el costo o el gasto. Esto se los aclaro porque a finales del año 2021 se presentaron unas discusiones con respecto a lo que dice la resolución 13, que es como el sustento normativo de la nómina electrónica, y un concepto que la DIAN había emitido por allá en octubre del 2021. Entonces hubo un contrapunteo entre las versiones que se encontraban allí. Ahora, entonces, ¿y por qué?
porque pues la norma hacía referencia como tal a lo debidamente pagado, pero la DIAN entró a explicar es de acuerdo a este sistema. Si soy responsable de llevar contabilidad, entonces el responsable de llevar contabilidad genera y transmite la nómina electrónica cuando se cause el costo o el gasto. Pero si no es obligado a llevar contabilidad, entonces el no responsable de llevar contabilidad genera y transmite nómina electrónica cuando realiza el pago. ¿Listo? Entonces, esto de pronto para que lo tengan allí también en cuenta, que son inquietudes que a diario surgen. Entonces, ¿para qué es el documento de nómina electrónica? Pues para soportar fiscalmente todos mis costos, mis deducciones que yo me esté llevando allí en mi declaración de renta. ¿Y para quién es? Pues para los contribuyentes que sean responsables de renta. Básicamente es eso, o sea, no es que tenga como otra finalidad, ¿listo? Tienen que tener eso sí en cuenta, que cada que se genere y transmite nómina electrónica, el insumo no es solamente para la DIAN, sino que también es un insumo para la UGPP, ¿ok? Es importante que también todos tengan allí en cuenta todo el tratamiento que se le está dando a lo que tiene que ver con el documento soporte de pago de nómina electrónica. Ahora, ¿cada cuánto se debe generar y transmitir? Entonces se debe transmitir de forma mensual, que ya lo habíamos explicado, independientemente de la periodicidad con la cual el sujeto obligado realice los pagos. Listo, ya les había dicho que independientemente si pagan cada 10 días o pagan semanal. ¿Listo? Y lo que la DIAN dice, pues que el sujeto obligado debe acumular, ¿cierto?, la información con los valores devengados y deducidos y el valor total de la diferencia, que es el neto a pagar. Entonces, así es que se debe generar y transmitir. ¿Listo? De forma mensual y de forma individual. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que para la entidad tributaria, en teoría, cada uno de los empleados de las organizaciones o empresas es un XML. ¿Por qué? Porque la resolución 13 enfatiza en que la nómina original debe individualizarse, o sea, por cada persona y se debe transmitir de forma mensual. ¿Listo? Ahora, ¿se pueden cometer errores? Claro que se pueden cometer errores a la hora de la transmisión de nómina electrónica. Y en caso de tener un error, entonces existe un otro XML que se conoce como una nota de ajuste. ¿Listo? Muchos han tenido la duda de que si las notas de ajuste representan, cada que se haga una nota de ajuste se representa una sanción. No. ¿Listo? Y que si las notas de ajuste tienen una caducidad, la norma no habla de eso. ¿Listo? La DIAN tampoco se ha pronunciado sobre eso. ¿Qué quiere decir eso? Que en teoría, si nosotros necesitamos corregir una nómina a través de una nota de ajuste, independientemente del tiempo que haya transcurrido, no va a generar ningún tipo de sanción, porque la norma no lo contempla. ¿Listo? Ahora, en caso de tener entonces un error contable, un error de tipo aritmético, que queramos eliminar una nómina que habíamos transmitido por equivocación, entonces tenemos la nota de ajuste que nos permite hacer un reemplazo total de una nómina original o reemplazar un documento que hayamos transmitido con un error contable o aritmético. Y cada que se hace eso, entonces la nómina original, o sea, la que se había enviado inicialmente queda inválida y la nota de ajuste, que es la última corrección que hemos enviado, es el documento que queda válido. ¿Listo? Entonces, lo que hacen las notas de ajuste es eliminar documentos que no se debieron transmitir o que se transmitieron con algún tipo de error. Eso es una nota de ajuste, la que me permite corregir una nómina electrónica. Ahora, dentro de otras cosas, les informo que la DIAN ha estado adelantando unas campañas persuasivas, ¿listo? En cuanto a lo que tiene que ver con nómina electrónica y porque hay empresas que todavía no se han ajustado a la normatividad ni han iniciado con la transmisión.
Y la entidad tributaria, tengo entendido que ya empezó a hacer inclusive sanciones por esta conducta, ¿ok? Entonces, para que de pronto tengan todos en cuenta y aprovechen toda la gama de opciones y posibilidades que CIESA ofrece a través de todos los productos que se manejan. ¿Listo? Entonces, que es muy importante darse cuenta, investigar todo lo que CIESA tiene, todo lo que CIESA está ofreciendo, para que nosotros saquemos ventaja y provecho de todos los productos que allí ofrecen y que por estar utilizando CIESA se va a hacer más fácil la implementación dentro de las organizaciones. Existe un campo que se llama novedad. Este campo como tal no es un XML adicional, sino que es como un espacio que hay dentro tanto del XML dentro del XML inicial como dentro de las notas de ajuste. Y estos campos se pueden utilizar para eventos que se susciten dentro del periodo, ¿cierto? Como puede ser la variación del sueldo o para o para informar de pronto algunos campos que no se tengan contemplados dentro del anexo técnico. ¿Listo? Entonces, este campo novedad lo que hace es que me permite informar eventos que afecten la liquidación, ¿cierto? De valores devengados, de valores deducidos, o campos que de pronto no se tengan contemplados, porque hay algo que sí se debe tener bien en claro. Cada empresa es muy diferente una de la otra. Por lo tanto, cada uno de sus procesos contables son muy diferentes. Y por ende, las nóminas de cada una de las empresas son totalmente distintas. Por eso es que la DIAN siempre ha hecho mención de que la DIAN como tal no viene a cambiar la forma de que las empresas hagan sus nóminas. Las siguen haciendo igual como toda la vida la han venido haciendo. El requerimiento de la DIAN es que esas nóminas sean montadas en un archivo XML para que sean transmitidas. ¿Ok? Entonces, la DIAN no viene a cambiarles ni viene a enseñar a cómo hacer nóminas, porque pues sería algo irresponsable. Cada empresa es muy diferente. ¿Listo? Pero como todas son tan diferentes una de la otra, de pronto habrán conceptos que la DIAN de pronto no tenga en cuenta y precisamente la DIAN dejó allí a disposición dentro de los XML algo que se llama como el campo novedad, que es el elemento que permite informar entonces los eventos que afecten la liquidación de los valores devengados y los valores deducidos. Entonces ya sabemos que se tienen notas de ajuste para corregir en algún caso una nómina inicial o que tenemos un campo que se llama novedad para informar algún tipo de concepto o algo que no se tenga contemplado dentro del el anexo técnico. ¿Ok? El proceso tecnológico de nómina electrónica pues es muy sencillo y fácil de entender. Listo, entonces está primero que es la generación, cuando se genera la nómina. Cuando ha sido generada, se transmite a la DIAN para que la DIAN la valide. Y si la DIAN, después de que la DIAN haga su validación, entonces le devuelve ya los XML o la nómina validada al que la está generando. Ese es un proceso muy fácil de entender y que ustedes, los que ya están haciéndolo, lo hacen todo de forma muy sencilla, fácil, eficaz y rápida a través del módulo que CIESA y les implementó para ello. ¿Listo? Como proveedor tecnológico. Entonces, es lo que ya han venido haciendo. Recordemos que hay algunos que todavía no han iniciado con la transmisión, pues porque por normatividad todavía no ha iniciado su periodo. Este documento de pago de nómina electrónica debe de cumplir con unos requisitos mínimos, ¿listo? Y allí también es bueno y es muy importante que lo tengan en cuenta, y es que debe estar denominado expresamente como documento de soporte de pago de nómina electrónica. Tener la identificación completa del sujeto obligado, la identificación completa del beneficiario del pago
tener un código CUNE, que es el código único de nómina electrónica. Eso es un código alfanumérico único y repetible para cada uno de esos documentos. Y tener también una numeración consecutiva. Bueno, aquí es muy importante destacar este pedacito de la numeración consecutiva, porque esta numeración obedece, ¿cierto? Obedece a un sistema de numeración que cada uno de los obligados debe de implementar. ¿Por qué? Porque esa numeración consecutiva no es autorizada por la DIAN, pero sí es obligatoria que cada uno de los XML lleve una numeración diferente. Y esta numeración es controlada por el sujeto obligado. La DIAN no la va a entregar, la debe de controlar el sujeto obligado. Entonces también allí ir dentro de la información, ¿cierto? Los valores devengados y deducidos, de acuerdo a lo que nos dice el anexo técnico. Informar el medio de pago utilizado, fecha y hora de generación, con un certificado de firma digital y razón social y NID del proveedor de soluciones tecnológicas, que esto pues es la información que CIESA imprime allí en cada uno, tanto de sus XML como de sus representaciones gráficas. ¿Ya? Listo, ustedes ya cuentan con todo esto, porque esto ya está muy bien estructurado dentro de los procesos que maneja CIESA como proveedor tecnológico para cada uno de sus clientes. Entonces, por esta parte no tienen por qué preocuparse porque todo está muy controlado, ¿listo? Por parte de CIESA. Hay un calendario que ha sufrido unas modificaciones, como todo, ¿no? Ya sabemos que aquí en nuestro país las normas son muy cambiantes y pues estas resoluciones están sujetas también a esos cambios. Entonces, pues inicialmente en mayo del 2000, en febrero del 2021 nació la resolución 13, luego fue modificada por ahí en junio con la resolución 63, luego a principios de diciembre del 2021 pues también sufrió otra modificación a través de la resolución 151 y hace poco, el 28 de febrero de este 2022, pues fue modificada con una nueva resolución que es la resolución 028. ¿Listo? Pero como tal, lo que dicen el calendario, ¿cierto? El calendario para los 3 primeros grupos, ¿listo? Tenemos que tener en cuenta que el calendario de implementación está dividido por 3 grupos, ¿listo? Estos 3 primeros grupos obedecen a lo que dice la resolución 063, ¿listo? Entonces, el primer grupo, que son empresas o contribuyentes obligados a generar este documento, que tengan más de 250 empleados, o sea, de 251 empleados hacia arriba, iniciaron con la generación y transmisión del periodo de septiembre del 2021 en octubre. Entonces, esta resolución 63 les dio un plazo especial que lo podía, porque la norma dice que los 10 primeros días de cada mes, entendiendo que esos 10 primeros días se cuentan como días hábiles, no como días calendarios. ¿Listo? Entonces, si tenemos en cuenta de que estamos hablando de días calendario, de días hábiles, entonces cuando la norma dice que los 10 primeros días, entonces tomamos un calendario y contamos los días que sean hábiles. De allí descartamos los días festivos. Entonces, a este primer grupo, que entre otras cosas, miren que aquí está con un asterisco, es porque ellos iniciaron la transmisión o el último día que tenían como plazo para la transmisión era el 29 de octubre. ¿Listo? Entonces, si miramos los 10 primeros días, lógicamente, pues el 29 de octubre está más allá de los 10 primeros días. Pero pues la norma les dio a ellos como esta gabela, llamémoslo así. Luego, los otros 2 grupos, que es el grupo 2 y el grupo 3, que son, entre otras cosas, el grupo número 2, empresas o empleadores que tengan entre 101 empleados y 250, ellos iniciaron a transmitir, reportando la nómina del periodo de octubre en noviembre. Y los del grupo número 3, que son los que tienen entre 11 y 100 empleados, la nómina de noviembre debieron de transmitirla en diciembre del 2021. Entonces, este último grupo, que es el grupo número 4, que es el que ha sufrido las modificaciones,
este grupito número 4, entonces tiene que hacer caso a lo que me dice la resolución 28. Esta resolución 28 lo que dice es que este grupito, listo, va a iniciar con la transmisión de la nómina de diciembre, enero y febrero, listo, en mayo del 2022, o sea, ya para el siguiente mes. Y las nóminas de marzo, abril y junio deben de transmitirlas en el mes de julio, ¿ok? Independientemente cada una de ellas. Entonces, este es el calendario que se debe como tener en cuenta allí acerca de los procedimientos. Entonces, ya saben que si sus empresas están, cómo tiene que ser la transmisión, que ya entre otras cosas, si hacen parte de los 3 primeros grupos, ya tienen que estar transmitiendo, y que si hacen parte del último grupo, que es el grupo número 4, que son empresas o empleadores que tienen entre 1 y 10 empleados, entonces inician a partir del mes de mayo. ¿Listo? Otras disposiciones a tener en cuenta es que este documento de soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajustes deben de cumplir con los procesos que la DIAN ya ha especificado, que es la habilitación, generación y transmisión para la validación de la DIAN como tal. ¿Ok? Que la representación gráfica, ¿cierto? Y sus notas de ajustes deberá contener los requisitos mínimos contemplados en la resolución 13 y que deben de incluir el código de respuesta rápida QR. Que el periodo de conservación para estos documentos, de acuerdo a las normas comerciales que se ajustan a nuestro país, dicen que tiene que ser mínimo por un periodo de 5 años. ¿Listo? Y algo que sí es bien importante es que el documento de soporte de pago de nómina electrónica y sus notas de ajuste, ¿cierto? Siendo información de carácter confidencial, deben de cumplir con las políticas de tratamiento de datos personales establecidos por el gobierno nacional. Es algo que siempre deben de tener ustedes en cuenta porque estamos manejando información confidencial. Bien. Ahora vamos a hablar de otro documento muy importantísimo. Es el documento soporte en adquisición con sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Como para que ustedes primero tengan en cuenta, mire, dentro de la plataforma o dentro del CIE, del Sistema Informático Electrónico, o lo que ustedes conocen como el MUISCA, allí existe una acción, ¿cierto? Una operación que es dentro de la cual los contribuyentes autorizan sus rangos de numeración. Lo que antes se conocían como resoluciones de numeración. Lo que pasa es que ya la norma tampoco habla de resoluciones, esa palabrita ya desapareció, y entonces hablamos de rangos de numeración. Entonces hablamos de autorizaciones, hablamos de habilitaciones o inhabilitación o anulaciones. ¿Listo? Pero entonces dentro del módulo de rangos de numeración se pueden autorizar rangos para factura electrónica, para factura de talonario de papel, para documento equivalente POS, y existe un rango de numeración único y exclusivo para el documento de soporte con no obligados. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se vaya a generar un documento de soporte, ese documento tiene que llevar un rango de numeración autorizado por la DIAN. Y dentro del MUISCA existe la opción. O sea, existen 4 opciones para autorizar rangos de numeración. Mira, la primera es para factura, la segunda para factura electrónica, la segunda para factura de papel, la tercera para documento equivalente POS. Y existe otra cuarta opción que es para el documento soporte en adquisición con sujetos no obligados. O sea que este documento tiene su propio rango de numeración único y exclusivamente para él. Ahora, este documento ya se viene utilizando y a modo de recorderis, mire que por allá en el mes de julio del 2021, ¿listo? La DIAN dio a conocer a través del comunicado número 55 la exigibilidad de este documento, ¿listo? Entonces, la DIAN anunció que se empezaría a ser exigible
el requisito del numeral quinto del artículo 55 de la resolución 42. En ese artículo 55 es donde la resolución 42 es donde nos habla de este documento de soporte con no obligados, aunque esto es tomado del decreto único reglamentario 1625. ¿Listo? Entonces, ¿qué decía ese comunicado? Que a partir del 15 de agosto del 2020, ¿cierto? Empezó a ser exigible este tipo de documento de forma física. ¿Listo? Entonces, todos los que quieran soportar, ¿cierto? Pagos realizados a sujetos no obligados, tiene que ser con este tipo de documento. Por eso les decía yo y les mostraba al comienzo de la charla, dentro de lo que está, ¿se acuerdan? Dentro de una fichita que les mostraba donde estaban los documentos equivalentes y les decía que dentro de los documentos que desaparecieron era la cuenta de cobro, porque normalmente esto se hacía era con cuenta de cobro. Entonces, la cuenta de cobro ya no es un documento válido para la DIAN. El documento que se genera para soportar este tipo de transacciones o de negocios es este documento de soporte con no obligados. Y su obligación a generarse empezó a partir del 15 de agosto del 2020. ¿Listo? Y la resolución 37 de mayo del 2021, entonces empezó a hablarnos de este documento y luego fue modificada por la resolución 167 también del 2021 y esta resolución 167 que es del 30 de diciembre es la que nos dice que a más tardar el 2 de mayo, o sea, ya la siguiente semana, este documento tiene que ser de forma electrónica. ¿Listo? Tiene que ser de forma electrónica. Y por supuesto, pues esto no puede ser para ustedes una preocupación porque si esa ya lo tiene listo, ya está prácticamente dando sus últimos pininos para ellos, aunque les voy a confesar algo. Hay un proyecto de resolución, ¿listo? Que va a aplazar un poco más la entrada en vigencia de este documento soporte, que estaba inicialmente para el 2 de mayo. Se ha dado en versiones, pues al interior de la DIAN, se dice que para mañana va a salir la resolución, donde aplazan la fecha de entrada en vigencia de forma electrónica de este documento, ya no para el 2 de mayo, sino para agosto. ¿Listo? Pero como les mencionaba, no se preocupen porque si esa ya también eso ya lo tiene ok y simplemente ellos se ajustarán a lo que la norma exija y de acuerdo a los pasos que la norma diga. Entonces, si la norma dice que es en agosto, pues si esa ya para agosto lo tendrá corriendo sin ningún tipo de inconveniente, aunque como les digo, pues ya esto está listo por parte de CIESA. Entonces no se tienen por qué preocupar. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el documento soporte en adquisición con sujetos no obligados a expedir factura electrónica o documento equivalente? Dice que este documento es el que me soporta, ¿listo? La compra de un bien o la prestación de un servicio cuando el proveedor es un sujeto no obligado a expedir factura. O sea, cuando nosotros como empresa o como sujetos obligados a facturar, le estamos comprando a uno que no es obligado a facturar. ¿Listo? Recordemos que la norma establece, la resolución 042 en sus artículos sextos y séptimos, establece quiénes son los sujetos obligados a facturar y quiénes son los sujetos no obligados a facturar. Y entre los no obligados no solamente hay personas naturales, sino que también hay personas jurídicas. Por ejemplo, los bancos, las compañías de financiamiento, ¿cierto? Ellos son sujetos no obligados a facturar electrónicamente. ¿Listo? Entonces, tienen que tener en cuenta cuando se le vaya a comprar, ¿listo? A un no obligado a facturar de forma electrónica. ¿Listo? ¿Qué dice la norma? ¿Que quién genera este documento? Pues lo genera el comprador. El comprador es el que debe generar este documento, pues porque el comprador si es un sujeto obligado, al que le estamos comprando es un no obligado. Entonces, lo genera el comprador porque el comprador a través de este documento lo utiliza para soportar las transacciones que den lugar a sus costos y deducciones o impuestos descontables. ¿Listo? Y por medio de un documento con una numeración, mire, con una numeración autorizada por la DIAN.
¿Listo? No puede ser por una numeración que nosotros mismos estemos implementando, sino que tenemos que ir al MUISCA, al CIE de la DIAN, ingresar con nuestro usuario y contraseña y autorizar esos rangos de numeración para documentos de soporte con no obligados, porque pues si ustedes tienen compras con no obligados, siempre tienen que tenerlo allí a la mano. Este documento tiene unos requisitos, ¿cierto? Tiene unos requisitos porque tienen que tenerse en cuenta que se va a seguir generando de forma electrónica y de forma física. Ok, ¿por qué? Porque si nosotros somos facturadores electrónicos y le estamos comprando a un no obligado, entonces como nosotros sí somos facturadores electrónicos, tenemos que generar este documento de forma electrónica. Pero si somos sujetos no obligados, este documento se tiene que seguir generando, pero no de forma electrónica, sino de forma física. Para ambos casos hay unos requisitos mínimos que se encuentran en la resolución 167, entonces allí podemos consultar el artículo 4 o el artículo 19 para ver cuáles son los requisitos cuando son de forma electrónica en el artículo 4 y en el artículo 19 cuando son de forma física. Entonces, este documento de todas maneras se tiene que seguir generando, tanto de forma electrónica o de forma física, pero se tiene que generar. Y en ambas modalidades tiene que generarse con un rango de numeración autorizado por la DIAN, a no ser de que necesitamos corregir ese documento y generarle una nota de ajuste. Esta nota de ajuste también tendrá que ir, ¿cierto? Con una numeración consecutiva, pero la nota de ajuste ya no será con un rango de numeración autorizado por la DIAN, sino con un rango de numeración controlado por el mismo sujeto obligado. Es lo que la norma nos dice hasta el momento. Esperemos a ver si de pronto hay algún tipo de modificación en la resolución pronto en la resolución que pronto va a salir. Se ha informado que posiblemente esté firmada ya para mañana esa resolución donde va a modificar tanto el plazo y de pronto algunas condiciones técnicas que no se han contemplado desde el inicio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en lo que tenemos hasta el momento, pues la norma dice que a más tardar debe generarse de forma electrónica el 2 de mayo. ¿Cuándo es 2 de mayo? La siguiente semana. ¿Listo? Eso es lo que se tiene que tener allí en cuenta. ¿Listo? Entonces, el artículo 4 de esa resolución 167 me menciona unos requisitos mínimos y que ustedes sí tienen que tener muy en cuenta. Por ejemplo, dice que debe estar expresamente denominado como documento de soporte con no obligados. Esto es bien claro que debe estar allí el letrerito que diga esto. Tener la fecha de la operación. Contener apellidos, nombre o razón social y número de identificación tributaria del vendedor o quien presta el servicio. Mira, este es algo demasiado importante. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros le estamos comprando a un no obligado y listo, hacemos el documento, pero ese no obligado no cuenta con un número de identificación tributaria, o sea, no está inscrito ante la DIAN, no tiene un RUT, la DIAN le va a desconocer ese costo si lo hizo de forma física y lo está sustentando de forma física, o si lo está haciendo de forma electrónica, el documento siempre va a ser rechazado por la DIAN. Al detectar al servidor detectar que este sujeto no cuenta con no está inscrito en el RUT, se lo va a rechazar. Y si lo hicieron de forma física y necesitan sustentarlo porque la DIAN se lo exigió o se lo pidió, y la DIAN detecta que este sujeto no está inscrito en el RUT, entonces se lo va a desconocer, no se lo va a poder llevar como un costo. ¿Listo? Es bien importante. Contener los apellidos, nombre o razón social del adquiriente del bien o servicio. Lo que les estaba hablando hace un momento, mire, tener numeración consecutiva y autorizada por la DIAN que corresponda única y exclusivamente a este documento. ¿Por qué? Porque resulta que se ha informado desde la DIAN que algunas empresas cometieron el error
de que este documento lo estaban generando utilizando el rango de numeración para factura. Entonces, tampoco puede ser así, ¿listo? No puede ser así. Tener la descripción específica del bien o del servicio prestado, el detalle total de la operación, o sea, estar totalmente detallada. Firma del emisor o del documento, del emisor del documento, ¿cierto? O sea, esa firma digital. Utilizar siempre de forma electrónica el formato que la DIAN ha establecido y contener algo que se llama el código CUCS, que es el Código Único de Documento Soporte, ¿cierto? Estos requisitos son diferentes a cuando se vayan a generar de forma física, ¿ok? Les vuelvo y les recuerdo, van a haber sujetos obligados a generarlo de forma electrónica y van a haber sujetos obligados a generarlo de forma física. Pero si es de forma electrónica, entonces estos son los requisitos mínimos que debe de contener este documento de soporte con no obligados. Este es el proceso tecnológico de este documento, ¿listo? No es difícil de entenderlo, ya sabemos que este que hay acá, por ejemplo, es el comprador, ¿listo? Este le compra un servicio a un no obligado y este que lo está comprando es el que genera el XML. ¿Por qué? Porque es el soporte del gasto de él, o sea, de una compra. Él lo genera, lo transmite a la DIAN lo valida y cuando lo valide se lo devuelve nuevamente y pues allí él podrá documentar la transacción o contabilizarla, soportar sus costos, deducciones, impuestos descontables. ¿Ok? Este es como el modelo tecnológico o el proceso tecnológico de este documento de soporte con no obligados. Es también muy sencillo de entender y tengamos en cuenta de que existe una nota de ajuste si en caso de tener algún tipo de error con este documento, ¿listo? O que también puede existir una contingencia. Si llega a presentarse una contingencia y estamos enviando ese documento y no se puede, y la DIAN no lo está recibiendo porque puede haber un inconveniente de tipo tecnológico, entonces la norma dice que luego de haber sido superada la contingencia, durante las siguientes 48 horas se tiene que transmitir nuevamente este documento. Y si se necesita corregir a través de una nota de ajuste, ya sabemos que las notas de ajustes deben de llevar una numeración consecutiva que no esté autorizada por la DIAN, sino que sea controlada por el mismo sujeto obligado. Pero el documento inicial sí tiene que tener una numeración autorizada por la DIAN. Eso es lo que la DIAN lo dice. ¿Desde cuándo se debe emitir y exigir? Pues ya lo habíamos visto, pues que la norma, o sea, lo que tenemos a hoy, ¿cierto? Lo que tenemos a hoy, 28 de abril, es que la resolución 167 nos dice que a más tardar el 2 de mayo. ¿Listo? Como les comentaba, hay un proyecto de resolución que se dice que de pronto mañana ya puede quedar firmado, ¿cierto? Donde se va a aplazar la entrada en vigencia de este documento, que entre otras cosas pues se necesita, porque hay que hacer unas modificaciones que no están muy claras allí y se tienen que corregir, pero pues como les decía anteriormente, si esa ya lo tiene todo muy contemplado. Y pues lógicamente este documento pues debe cumplir con todas las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos para la generación y la transmisión y validación y demás especificaciones de acuerdo al anexo técnico que la DIAN ha entregado. ¿Listo? Entonces, cualquier tipo de implementación que se haga tiene que cumplir con las especificaciones entregadas en los anexos técnicos que la DIAN da, pues para todo este tipo, para este ejercicio o para este tipo de documentos que se tienen contemplado por parte de la DIAN. ¿Ok? Eh, entonces, dice en el artículo 10 hay un parágrafo que dice que transmitir para la DIAN, ¿en qué momento, a la hora de transmitir este tipo de documento? Entonces, allí se especifica que si en el momento en que se estén llevando este tipo de operaciones, ¿cierto? Con esos sujetos no obligados y las operaciones, si son de forma, si no es de forma muy periódica, sino que es de forma muy por allá, de vez en cuando que se da, entonces ese documento se debe generar y transmitir en el momento en que se esté haciendo ese pago. ¿Listo?
Entonces, en el momento en que se lleve a cabo cada una de las operaciones en las que se adquieran bienes o servicios con no obligados a pedir factura, documento equivalente. ¿Listo? Pero allí también contempla en que si yo de forma recurrente, ¿cierto? Tengo negociaciones o le estoy comprando a uno de mis proveedores, ¿cierto? Varias veces en una semana. Entonces, la DIAN me da la posibilidad, más que la DIAN, la norma da la posibilidad de que cada que se genere una transacción con él o una compra con él, yo no genere el documento, sino que yo pueda acumular las compras que se hagan de manera semanal y las pueda yo generar en un solo documento. ¿Listo? O sea, si yo tengo negociaciones de forma esporádica con un proveedor, entonces en el momento que yo se haga la negociación, le genero el documento. Pero si yo tengo diferentes negociaciones con ese proveedor no responsable, ¿cierto? No obligado, en una misma semana, entonces yo puedo acumularlas en un solo documento que voy a enviar de forma semanal. ¿Listo? Eso está contemplado allí en la norma y eso se puede utilizar y así se puede hacer. No hay ningún tipo de inconveniente. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que hemos cumplido con el tiempo. Bueno, son las 9:26. A continuación, entonces, vamos a escuchar una información que que desde CIESA nos van a presentar a cargo del doctor Carlos Arturo y luego entonces venimos con la etapa de resolver algunas dudas, algunas inquietudes que se tengan. ¿Listo? Entonces, Carlos Arturo, pues nuevamente el auditorio es suyo. Muchas gracias, ingeniero Rubén. Muy excelentes sus aportes y la verdad sé que, que son del gusto de todos los que nos están acompañando. Bien, ahora entonces después de esta sesión que vamos a hacer corta, vamos a abrir entonces el panel de preguntas y respuestas, ingeniero Rubén. Bien, entonces a continuación, nuestra funcionaria Maura Soto, como les había mencionado, es nuestra líder de facturación electrónica. Ella nos va a estar dando algunas noticias referentes a algunas adecuaciones adicionales que hemos generado en la plataforma. Maura, adelante. Gracias. Claro que sí, buenos días. En pantalla, usando en este momento el portal que tenemos nosotros como PT Ciesa para alojar los documentos electrónicos, ya sea facturas de venta, notas crédito y notas débito. El día de hoy lo que queremos mostrarle referente a la charla que hemos tenido sobre el documento soporte a adquisiciones es que para los clientes que tienen como PT Ciesa directamente, vamos a tener una opción torta, opción directamente, donde van a poder ver reflejados los documentos. Vamos a ir certificando electrónicamente. Ya manejan PT Ciesa, pues tienen acceso a este portal, lo saben manejar y no vamos a tener ninguna diferenciación con respecto a los facturas de venta y documentos y soporte como tal. Simplemente la idea es mostrarles que como los otros documentos, vamos a tener una parte donde van a poder revisar, auditar los documentos que van a ir elaborando, tanto los documentos soporte como las notas de ajuste. Bien, y van a poder hacer el proceso que normalmente hacemos para nuestra auditoría directamente desde el portal. Eso sería básicamente lo que tenemos nuevo para este procedimiento. Ya el manejo como tal, ustedes ya lo conocen, se han familiarizado con el proceso, se han familiarizado con el portal y la idea es que podamos evidenciar de acuerdo a lo que vamos a ir certificando directamente con la DIAN, que ustedes puedan tenerlo en el portal también.